Bueno, mis hermanos, gracias al Señor por la alabanza que nos ha permitido tener en esta mañana para honra y gloria de su nombre. Amén. Voy a pedirle a mi hermano Ángel que nos pueda hacer una oración para acompañarnos en este tiempo que vamos a abordar sobre la palabra del Señor. Sí, Padre Santo, te damos gracias por habernos reunido aquí. Padre, desde la mañana te deseamos que toda la honra sea para ti, Señor, y que todo lo que hagamos también sea para ti. Gracias, Señor, porque todo lo que hacemos, Señor, es para ti, Padre Santo. Y en esta hora yo te ruego que tú uses a mi hermano Henry, Señor, que sea tu Espíritu Santo que hable a través de él, y aún, Señor, que también hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que trae. Señor, que nos vayamos de aquí gozosos, contentos, siguiéndote, alabando y bendiciendo tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, como estuvimos conversando y platicando el domingo pasado sobre este tema tan maravilloso que el Señor ha querido que nosotros conozcamos acerca del tabernáculo de reunión en el desierto, hoy vamos a tocar, mis hermanos, de verdad una parte que el domingo pasado abordamos que tenía que ver con el atrio. Ahora, dentro de ese atrio habían unos instrumentos que, como aprendimos el domingo pasado, tenía que ver con la fuente y tenía que ver con el altar. Hoy vamos a entrar un poco más adentro y hoy vamos a abordar el tema que tiene que ver con el lugar santo. Y justamente dentro de ese lugar santo, mis hermanos, es bien interesante porque como lo que nosotros hemos venido leyendo, ¿verdad? Y ahora vamos a comenzar aquí en Éxodo capítulo 26, desde el versículo 36. Éxodo 26 y versículo 36. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Capítulo 26, versículo 36 y 37. Dice así: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con todos sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ello. Y usted va a seguir leyendo todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, el atrio. Y ahora imaginémonos por un instante. El sacerdote hacía aquella operación diariamente porque en aquel lugar tenía que ofrecerse ese sacrificio que se conoce como el holocausto. Y tenía que colocarse allí sobre el altar un animal inocente que se consumía en su totalidad, que se conoce como holocausto, todo para Dios, quemado para Dios. Pero ahora tenía que tener acceso a aquel lugar que era el lugar santo. ¿Qué era precisamente aquel lugar santo? Mis hermanos, vamos a empezar notando algunas cosas. En primer lugar, aquella estructura de todo el tabernáculo que estaba dividido, ahora había otra puerta para tener acceso al lugar santo. En primer lugar, quiero que podamos entender que dentro de aquel lugar, del lugar santo, tenía un espacio de 20 codos, mis hermanos, 20 codos. Eso representa más o menos 9 metros. No sé del tamaño, que vamos a ver si lo podemos recrear con nuestra vista. ¿Cuántos metros lo que tienen una vista más calculadora? De aquí hasta allá habrá de 9 metros. ¿Cuánto sería? 7 u 8 metros. Si esto tiene 40, ¿verdad? Cada baldosa vendría siendo 1, 2, 20, 2, 3. Más o menos como este espacio sería lo que es el tabernáculo, el lugar santo. Más o menos de aquí a toda el área, ¿verdad? Ok. Dentro de ese lugar, mis hermanos, ¿qué había? Esto es algo bien interesante porque justamente tenemos que empezar ahí a leer varias cositas porque
A la hora de aprender aquí con los detalles es la parte interesantísima de todo esto, ¿verdad? Fijémonos lo siguiente. Dentro de ese espacio habían varias cosas. En primer lugar, cuando el sacerdote entraba, se encontraba con una mesa. Y dentro de esa mesa había encima unos panes. Y esos panes de la proposición se ponían allí y eso tiene un significado muy interesante. Tanto los panes como la ubicación y el tiempo en que eso se estaba quitando. Pero más adelante había otra parte muy interesante que había un candelabro. Y había un candelabro de una sola pieza de oro puro que tenía allí dentro de su estructura 7 brazos. Eso tiene un significado. Y más llegando a la cerca, más cerquita donde estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, había un altar pequeñito, pero ese altar era del incienso, donde se quemaba incienso. Vamos a imaginar el espacio para que lo podamos ver. Vamos a suponer que la entrada era por acá y entonces allá o atrás tendríamos nosotros el atrio, que era el patio, y venía ahora el sacerdote, se lavaba las manos y entraba al lugar santo. Y entonces se encontraba con los panes de la proposición, se encontraba con un candelabro de oro que tenía 7 brazos y más adelantito estaba un altar del incienso antes de llegar al lugar santo. En ese lugar santo, mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre? No podían entrar todos los sacerdotes. Habían sacerdotes seleccionados para entrar en ese lugar santo, pero el pueblo no tenía acceso a ese lugar. Esto es bien interesante. Y ahora vamos a ir notando algunas cosas bien importantes, mis hermanos, porque dentro de esto, cuando nosotros leemos, por ejemplo, vamos a citar el Levíticos capítulo 24 para que podamos entender algunas cositas. Levíticos capítulo 24 y el versículo 5 al 9. ¿Qué dice aquí? Fijémonos lo que dice. 24 del 5 al 9. Dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. ¿Cuándo lo harían? Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Aquí empiezan las cosas a tomar ya una forma bien interesante, pero vamos a leer rápidamente también en Éxodo capítulo 40 para que podamos ver la parte del candelabro. Éxodo capítulo 40. Y ahorita vamos a entrar en los detalles para que podamos ir aprendiendo todo lo que Dios quería y nos lo revelaba en estas porciones. Éxodo capítulo 40. Versículo 24 y 25. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Pero el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina. Entonces, hasta la ubicación y la posición, Dios describe para que nosotros podamos entender estas cosas. Estaba por un lado la mesa y por el otro lado estaba el candelero. Estaba el candelabro de oro. Y entonces, fijémonos bien la parte interesante. ¿De qué estaba hecho? Según Éxodo 25, 31 al 40, estaba hecho de oro puro. Y para ir avanzando, porque no me quiero extender mucho el día de hoy, a ver si terminamos a la hora y no quitarles el tiempo, el candelero de oro había sido hecho de oro puro, de una sola pieza y de un talento de oro. Y pudiéramos preguntar, ¿y qué era un talento? Eran medidas
que pesaban, ¿verdad? Porque el oro para ese momento se pesaba en posiciones de talento y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Muy bien. Hoy yo quiero enfocarme sobre justamente lo que tiene que ver con el candelabro y el próximo domingo, si el Señor nos lo permite, vamos a hablar un poco más de la mesa con sus detalles porque son temas bien interesantes. Hoy solamente le voy a dar algunos matices para que lo podamos entender. Panes de la proposición. ¿Por qué se llamaría panes de la propiciación? ¿Por qué eran 12? Son preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar explicando brevemente lo que significaba la palabra propiciación. Viene del hebreo que significaba leyen ha-panim. ¿Y qué significaba eso? Traducido literalmente, eso significaba panes de la presencia. ¿Es interesante esto o no es interesante? Panes de la presencia. Ahora, panes de la presencia o panes de los rostros. ¡Guau! Ahí estaba el lugar santo, estaba la morada de Dios y los panes que estaban allí, esos 12, cada uno de esos panes representaba una tribu. Por eso habían 12 panes. Panes de la presencia o panes del rostro. Es decir, que ahí estaba la nación de Israel viendo y conociendo la presencia de Dios. Esa era una de las representaciones. La otra cosa muy interesante, y con esto voy a terminar esta partecita de lo que realmente representa los panes de la propiciación, y luego el próximo domingo vamos a explicar más en detalle. ¿Por qué 12, mis hermanos? ¿Por qué 12 panes? ¿Por qué 12 tribus? ¿Por qué 12 apóstoles? ¿Con qué asociamos nosotros el número 12? Las horas del día. Pero el número 12, mis hermanos, casi siempre está representándonos la parte de la administración. Es un número simbólico que administra lo que realmente es como una obra que se le entrega, administra. Entonces, es muy ejemplarizante porque 12 tribus, 12 apóstoles, estaban los 12 panes y ahí había una presencia, había un mandato que Dios le había entregado a estos para que pudieran hablar, administrar lo que tenía que ver con la parte de Dios. Pero ya quitándonos un poquito de la parte de los panes, cuándo se movía, cuándo se podían hacer renovados nuevos, eso lo vamos a explicar el próximo domingo. Así que si tú me estás viendo a través de las redes sociales, te invito a que el próximo domingo te conectes para que conozcas de esto. Vamos a empezar hablando un poco, mis hermanos, precisamente sobre el candelabro. ¿Por qué el candelabro? El candelabro tiene varias connotaciones, varias cosas interesantes. En primer lugar, aquel lugar santo, cuando Dios le dice a Moisés que tenía que hacer de una sola pieza, imaginémonos por un instante toda la cantidad de oro que tuvo que fundirse para convertirlo en una sola pieza. Yo le voy a dar las medidas para que ya nosotros nos podamos ir imaginando todo lo que eso podía representar, todo lo que eso tenía en valor. Y le voy a dar algunos datos para que podamos entenderlo aquí. Mire, en primer lugar, cuando nosotros entendemos esta parte de lo que es los talentos o lo que es el talento, porque después más adelante nosotros vamos a ir notando ciertas cosas. Yo les traje la siguiente información. Mire, un talento en peso tenía el equivalente a 33 o a 34 kilogramos. Imaginémonos por un instante. Imagínese en su mente 34 kilos de oro. 34 kilos de oro, que serían 75 libras aproximadamente. Ahora, esos 34 realmente vendrían siendo aproximadamente, mis hermanos, unos 33,000 a 34,000 gramos de oro. ¿Por qué lo sacamos en gramos? Para que nosotros podamos comprender cuando usted ve el valor, porque usted no llega a una joyería y le dice, dame 1 kilo de oro. No,
Normalmente son gramitos de oro, ¿verdad? O gramas, como ahora tratan de hablar, que es mucho menor que el gramo. Bueno, un gramo de oro, mis hermanos, para que usted lo vea en valor monetario, tanto en esta época como en la época pasada, para que nosotros podamos tener una idea. Mire, un gramo de oro, aproximadamente un gramo, está equivalente a $60. Como algo bruto, $60, un gramo. Es decir, que si yo tuviera 1 kilo de oro, yo lo tendría que multiplicar por $60. Entonces tendría que multiplicar 1.000 por 60. ¿Cuánto tendría que costar 1 kilo de oro aproximadamente? $60,000. Bueno, yo lo que quiero es para que nosotros, como el hermano Román estaba haciendo una oración esta mañana, de todo lo que nos ha permitido Dios conocer en estas épocas. Bueno, 1 kilo de oro, oiga esto, valdría 60,000. Hoy día, una moneda que se llama Bitcoin, y usted dirá, ¿y por qué? Por lo que decía nuestro hermano Román, porque nosotros a veces no entendemos ciertas cosas. Esa moneda cerró el viernes pasado en $101,000. Y usted le pregunto, ¿existe eso? Eso no existe, eso es un dato físico, digital. Es decir, eso está dentro de las redes, es un invento del hombre. Pero el oro verdadero, genuino, Dios lo proporcionó en la naturaleza. Y no ha desaparecido su valor desde los tiempos inmemoriales, porque el oro tiene un significado. ¿Y por qué estamos hablando de estas cosas? Para que nosotros podamos comprender lo que Dios quería enseñarnos a través de ese tabernáculo y de las cosas que se estaban haciendo allí dentro del tabernáculo en aquel lugar santo. Empezando con el candelabro. ¿Cuánto pesaba aquel candelabro? Ya dijimos, un talento. ¿Cuánto equivaldría a aquellos 33,000 gramos multiplicado por $60 que representaba un gramo? Aproximadamente $2 millones. La pregunta, mis hermanos, imaginémonos por un instante, porque aquí es donde nosotros tenemos que regocijarnos. Porque si el tabernáculo era una representación de la morada de Dios, donde Él quería estar cercano a su pueblo, ¿cómo será los cielos? ¿Cómo será su trono de gloria? Y estaban en un desierto. Y Dios le dice a Moisés, hazte un candelabro de oro que pesaba un talento, $2 millones. Todo el pueblo, ¿qué cree que tuvo que hacer para poder conseguir aquel talento de oro? ¿Qué cree que tuvo que hacer? Dígalo con fuerza, mi hermano. Despojarse de todas aquellas cosas de valor que para ellos representaban, que justamente dentro de esa, vamos a llamar así, belleza que la mujer, el hombre que le daba mucha fuerza en aquella época, tuvieron que desprenderse de eso, agarrar eso, fundirlo, hacer una sola pieza y luego una persona especializada en esculpir un metal empezó a darle forma a aquel candelabro, haciendo justamente toda una obra maravillosa que estaba allí. Y uno diría, wow, ¿y eso Dios lo mandó a hacer? Sí, para reflejar su gloria. Pero mire lo siguiente, mis hermanos, aquí es donde las cosas empiezan a tener muy así, comprensión cuando empezamos a leer toda la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del rey Salomón? ¿Qué conocemos del rey Salomón? Y cuando Dios le dijo a Salomón, ¿qué quiere? Pide lo que quiera. ¿Qué prefirió Salomón? Pero sin embargo, mis hermanos, la historia, la Biblia,
refleja la riqueza que tuvo Salomón. ¿En dónde aparece eso, mis hermanos? Usted puede buscar eso más adelante para que usted lo pueda comprender. Déjeme darle la cita, porque de repente hay cosas que empezamos a escuchar y decimos, ¿y eso aparece en la Biblia? Sí, eso aparece en la Biblia. Mire, cuando nosotros empezamos a leer de todo lo que Dios le dio a Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 10 y versículo 14, dice, el peso del oro que venía a Salomón cada año eran 666 talentos de oro. 666 talentos. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Mire lo siguiente. ¿Cuánto equivalía eso en fortuna, en riqueza? Tenía 22,000 kilogramos de oro. Es decir, tenía 22 toneladas de oro. Si nosotros sacamos proporcionalmente eso, igual como lo estamos haciendo ahorita por lo del candelabro de oro, ¿a cuánto estamos refiriéndonos, mis hermanos? A 1,320 millones de dólares. Es decir, estábamos hablando de billones de dólares anual. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle a la nación de Israel? ¿Qué era lo que Él quería enseñarnos a través de todo esto? Pero no nos quedamos allí. Si nosotros nos trasladamos al libro de Apocalipsis, que ustedes siempre me escuchan y ahora van a entender por qué siempre hago referencia del libro de Apocalipsis en la visión que vio Juan. ¿Qué fue lo que vio Juan en su visión en Apocalipsis? Calles. Pero en relación al candelabro, para no entrar todavía en esas calles de oro. En su visión, cuando él ve el ángel que le empieza a revelar, él empieza a entender varias cosas. Lo primero, que él ve 7 candelabros o candelabros, 7 candelabros. Y había uno en el medio, que era el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué representaba esos 7 candelabros? Las 7 iglesias. 7 iglesias que precisamente están reflejadas en el libro de Apocalipsis a través de todo un proceso, comenzando con la iglesia que estaba en Éfeso, que había perdido su primer amor y que Dios quería que ellos entendieran la recuperación, hasta llegar, proféticamente hablando, a otra iglesia que se llamaba la Odisea, que es una iglesia que estaba en tibieza, porque no era ni fría ni era caliente, tibieza. Y por eso dice la palabra, te vomitaré de mi boca. Bueno, entonces empecemos a hacer unas conexiones para que usted en su mente pueda ir trabajando. Tabernáculo, atrio, ahora el lugar santo. En el lugar santo una mesa con unos panes. Por otro lado, al frente estaba un candelabro de oro. Y allá más adelantito estaba un altar de un incienso. Todo esto, ¿qué nos viene a nuestra mente? ¿Con qué lo relacionamos? Pueden expresarse, porque esto es todavía una continuación como de un estudio más que de una prédica, porque aprendemos todo lo que nosotros requerimos para que precisamente nosotros podamos avanzar en este conocimiento maravilloso de lo que Dios quería enseñarle a la nación de Israel. Díganme allí algo, mis hermanos, para entender. Pues más que mostrar el oro, la riqueza que pudiéramos hoy ver, el oro tiene como un significado adherido a la divinidad, ¿no?, de Dios, porque, como usted ya lo dijo ahorita, es un metal que aún desde aquel entonces ya tenía un valor, y es un metal precioso que no se devalúa, al contrario, y se mantiene. Nos habla justamente de eso, de la divinidad de Dios. No sé, tiene algo que ver con Dios exactamente, su persona, su presencia, su unidad. Excelente. Un candelabro era de oro, pero ¿qué hace un candelabro? Alumbra, tenía 7 posiciones, brazos y uno extendido hacia arriba, y esos estaban encendidos dando luz, porque aquel lugar santo, mis hermanos, no le entraba luz de afuera. Entonces,
Imaginémonos por un momento todo lo que Dios quería enseñarle a su pueblo sobre aquel lugar. ¿Por qué se llamaba el lugar santo? Precisamente para mostrar, para ilustrarle a la nación de Israel lo que es este Dios eterno, que no es visible, que no lo puedo tocar, pero que a través de lo que el hombre conoce, que ha dado valor, que le ha dado una representación, Dios quería que ellos lo pudieran comprender, porque así es nuestra mente. Muchas veces nosotros, para poder comprender cosas, Dios utiliza elementos para que nuestra conectividad de lo que nosotros sabemos que es esa parte racional de nuestro sentido, podamos entenderlo. Entonces el hombre, desde épocas inmemorables, sabía que eso que Dios le había dado a la naturaleza era algo de valor, que no se conseguía en la calle, no, había que buscarlo, trabajarlo, pero eso representaba una deidad, una divinidad, una gloria. Y lo primero que nosotros vamos a entender, mis hermanos, que ese candelabro que estaba allí tenía un significado, que la nación necesitaba entender. ¿Y sabe cuál era? Que ese candelabro representaba para la nación de Israel esa luz para que Dios iba a guiar a su pueblo y que nadie más podía tomar posesión de ese lugar porque justamente era Dios que le iba a guiar a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Ese era el mensaje que la nación de Israel, que Dios quería que la nación de Israel lo entendiera, una luz permanente. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento y ya entendimos que el candelabro que estaba allí, después vamos a hacer una cierta analogía para que podamos comprenderlo. Si nosotros nos vamos a Juan capítulo 8, versículo 12, ¿qué dice? Juan capítulo 8, versículo 12, ¿qué dice? Jesús, ¿qué era? Jesús es justamente la luz del mundo, la luz que puede guiar, que puede ayudar a comprender lo que de verdad el hombre estaba perdido en tiniebla. Entonces, cuando nosotros leemos y estudiamos en el tabernáculo todo lo que estos elementos, todo lo que estas cosas que Dios quería que la nación de Israel lo entendían, también tenían un significado para la iglesia. Vamos a ir pensando por un instante, mis hermanos. Un candelabro tenía una base. ¿Sí se recuerdan de eso? Tenía una base. Y tenía 7 brazos. ¿Qué representa el número 7? Plenitud, perfección. Entonces, una base tenía un eje central que se abría. Y entonces Juan entiende que aquellos 7 candelabros que estaban allí ya no era uno, habían 7, pero Cristo estaba en medio. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Qué era lo que le estaba enviando como mensaje a la nación de Israel y a lo que iba a pasar en el futuro? Que ahora las iglesias locales juntas representaban una unidad. Pero que cada iglesia representada en un candelero, por eso, mis hermanos, el número 12 significa administración. Una iglesia que puede tener un grupo numeroso de personas, pero si ahí ese grupo numeroso de personas no logra tener un lugar de administración, eso no se puede considerar iglesia. Por eso es que hoy en día, cuando nosotros vemos cómo ha proliferado que cada quien monte iglesias donde sea, como se le parezca, ese no era el modelo de lo que Dios estaba enseñando. Había un candelabro de oro puro que justamente Dios lo colocaba donde el centro precisamente era Cristo, pero ahí había una administración. Entonces, no puede ser una iglesia donde se formen con 2 o 3 personas. Ese es un grupo. Una iglesia necesita tener aquella persona que Dios coloca como pastor, como persona que va a dirigir, como la cabeza que va a guiar a ese pueblo. Pero además de eso, no es suficiente el pastor,
Por eso, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos diáconos, encontramos ancianos, que cada uno de ellos va haciendo otras actividades, que es lo que representaba ese número 12 como administración. Sí, vamos entendiendo la idea, mis hermanos. Esto es lo que nosotros como iglesia de Dios que estamos estudiando la palabra del Señor necesitamos conocer y aprender. Mire algunos detalles interesantes que estaban dentro de lo que esto representaba. Fíjese. En primer lugar, mis hermanos, aquel sitio de aquel candelabro, para que podamos ir comprendiendo algunas cosas, aquí le traje algunos puntos relevantes. Fíjese bien. Mire, dentro de lo que justamente teníamos que ver con el candelabro, porque aquí hay varias notas y no me dio el chance para yo poderles traer las guías, pero les prometo que el próximo domingo les voy a traer toda la información acerca de esto. Mire, dentro del candelabro, mis hermanos, mire este otro detalle que quiero que lo podamos empezar a entender, porque aquí hay varios detalles que vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 12, 13 y luego el 20, dice, y me volví, para citar la parte profética del libro de Apocalipsis, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, él hizo este giro, Juan, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto es una representación de lo que Dios le había enseñado a la nación de Israel, pero que ahora lo estaba replicando para que la iglesia lo pudiera entender. Fijémonos bien. Dentro de estos 7 brazos, mis hermanos, que estaban allí representados, ya lo hemos ido entendiendo, que justamente representa esa presencia constante y ese lugar permanente de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo y con su nación. Ya dijimos que 7 representaba perfección, plenitud, y eso es lo que justamente Dios quería que la nación de Israel lo entendiera. Para ellos era muy significativo. Y en el caso de que había uno solo, por eso Dios le había enseñado a la nación de Israel a través de toda su trayectoria que había un solo Dios. Porque para ese momento, que era lo que estaba ocurriendo alrededor de todo aquel pueblo, que estaban invadidos de que cada quien se hacía dioses de cualquier forma y de cualquier manera y de cómo se le veía, de la tierra, de las cosas que se veían, cada quien se hacía dioses. Dios quería, hay un solo Dios que ilumina, que guía, que dirige. Y eso fue impresionante para la nación de Israel hasta el día de hoy. Y lo conservan y lo buscan. Pero aquí hay otros elementos muy interesantes. Fíjese lo siguiente. Dentro de la parte que nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Como ya vimos en Juan, pero ahora veamos, mis hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 14. Vea lo que dice. Mateo 5, versículo 14. Cuando nosotros entramos al Evangelio de Mateo y empezamos a ver desde el capítulo 5, ¿qué empieza a enseñarnos allí? Mire esto. 5 y el versículo 14 y 16. Dice, vosotros, ¿a quiénes se refería? Ya no es el Señor como la luz del mundo. Vosotros, dígalo en voz alta, mis hermanos. Vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién se refería? A los apóstoles, a los discípulos y a la misma iglesia. Nosotros, mis hermanos. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe qué es lo que muchas veces el Señor quiso? Mire cómo tengo mis notas aquí en la Biblia. No las hice ayer, mis hermanos. Por eso les empiezo a decir, empecemos a estudiar la palabra con seriedad. No simplemente con una cosita que ya, no. Es que cuando te metes a estudiar la palabra de Dios, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vas a pasar horas, porque te impresiona
Y es como que empieza a despertarse un apetito en ti de conocer más. Y como quieres ese apetito de conocer más, Dios te da más. Y esa revelación, mis hermanos, va llegando a un punto en tu corazón, que es lo que despierta el deseo de servicio. Es lo que despierta el deseo precisamente de hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos. Y que muchas veces yo que estoy hablando esto, me siento, de verdad se los digo, indigno de poder hablar de tanta santidad y de tanta solemnidad de lo que Dios quería transmitirle al pueblo de Israel, pero que también nos los transmite a nosotros. Pero muchas veces, como nuestra mente todavía está muy chiquitita, no podemos magnificar, no podemos comprender, porque si usted le agarra a un niño y usted le empieza a hablar de cosas majestuosas, ¿qué le pasa a ese niño? Entiende. Pero empiece a hablarle a un músico con notas musicales y de instrumentos y usted verá cómo aquel queda así. Sorprendido. Y en la medida que nosotros vamos avanzando, mis hermanos, es donde vamos encontrando la verdadera riqueza y el verdadero tesoro que están en estas páginas. Dígalo con fuerza. Amén. Amén. Y esto, mis hermanos, de verdad es tan profundo que necesitamos como desmenuzar versículo por versículo, pero desde aquí, desde este púlpito no lo voy a hacer porque tampoco te quiero aburrir a ti que me estás escuchando, pero quiero que conozcas que Dios es santo y soberano y que quiere tu santidad y que quiere mi santidad y que nos enseña y que nos muestra para que nosotros podamos tener reverencia delante de ese Dios eterno. Pero sigamos. Dice aquí, mis hermanos, lo siguiente, vea. Hay una porción en Colosenses capítulo 1 y versículo 18, maravillosamente bien, que va conectado con aquella visión que tuvo Juan dentro de aquellos 7 candelabros y el Señor estaba en medio. ¿Y qué es lo que dice Colosenses? Puede leerlo, por favor, allí en voz alta. Colosenses 1, 18. ¿Qué dice? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Qué maravilla, mis hermanos, qué maravilla. La pregunta entonces, un cuerpo dirigido por Él, que somos nosotros ese cuerpo, donde Él es la cabeza, ¿cómo fluye? ¿Cómo funciona? En armonía, perfección. En armonía, perfección. Y eso va a hacerlo en la medida que nosotros vamos comprendiendo eso que Dios quería que la nación de Israel lo entendiera y que nosotros, la iglesia, lo pudiéramos comprender. Fijémonos bien esta parte interesante, mis hermanos. Aquel candelabro, esa luz que estaba encendida, así como el altar en el atrio que nunca se apagaba, ¿aquella luz se apagaba del candelabro? No. Jamás. Jamás. Y eso tenía una razón y eso tenía una cosa maravillosa que nosotros podíamos entender. Nunca, nunca la promesa ni la esperanza en el creyente, en ese Dios que nos ha mostrado, se apagará, mis hermanos. Por muchas circunstancias que nosotros podamos estar atravesando, esa luz permanecerá siempre. Y llega un momento en nuestras vidas, que esta es la parte por la cual nosotros hemos insistido en estudiar la palabra de Dios, que en los momentos más difíciles de nuestra vida, lo único, no hay otra cosa, lo único que nos permite a nosotros sentir otra vez fortaleza es cuando nos refugiamos en la palabra de Dios. Estos días que hemos estado haciendo oración por nuestro hermano Andrés y que cada uno de ustedes ha citado una porción de la palabra y que realmente esa palabra llega a nuestros corazones como una luz, como una esperanza, como algo en el cual ya no nos sentimos derrotados, aunque estemos afligidos,
aunque estemos acongojados por todo el proceso que vivimos como iglesia, cuando sentimos que nuestro pastor está en esas condiciones. Pero cada uno leyendo un salmo, una porción, cuando la recibimos, una palabra, cada quien la recibe del modo o de la circunstancia que esté viviendo. Pero esa es la verdadera bendición de lo que la palabra del Señor nos dice. Ese candelabro nunca se apagaba. Había un proceso en el cual Dios le había enseñado a los sacerdotes cada cuánto tiempo tenían que ir precisamente con ese aceite para ponerlo para que pudiera estar encendido. ¿Y ese aceite qué representaba, mis hermanos? El Espíritu Santo. Y usted cree que muchas veces he escuchado algún tipo de enseñanza. Es que el Espíritu Santo se te va y te regresa. Eso no pasa, mis hermanos. En nosotros mora el Espíritu Santo porque es una dádiva, es una arra que Dios nos ha dado como una garantía. Lo que hacemos, y eso sí es verdad, lo contristamos. Lo ponemos triste cuando nosotros le ofendemos, cuando nosotros pecamos contra Él. Ese Espíritu Santo se contrita. ¿Y qué significa contrita? No solamente es de una sensación de tristeza, es que lo limitamos, no permitimos que Él pueda fluir entre nosotros como Él quiere que nosotros podamos hacerlo. Por esa razón, aquellos candelabros tenían que hacerle un trabajo permanentemente, porque cuando un aceite se quema, ¿qué es lo que pasa? Se pone alrededor como un carbón, como algo negro, y obviamente pues perturba que esa luz no brille lo suficiente y que no dé el tono de lo que realmente se quiere. Eso pasa en nuestras vidas. Eso es lo que estaba representándonos allí, mis hermanos, precisamente de eso. ¿Y qué era la enseñanza en relación a la iglesia? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 5, ¿qué es lo que nos enseña? Fijémonos bien qué es lo que nos enseña aquí Apocalipsis capítulo 2, ya cuando Juan estaba viendo esa visión. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 5, mire, vea lo que dice aquí. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿A qué se refiere eso? Ya eso no se refiere a la parte personal. Eso se refiere a la iglesia local. Y vuelvo y repito, como dije en la mañana, mis hermanos, aquí hay una conexión. Por eso tenemos que entender lo de las dispensaciones. Por eso tenemos que comprender que cada una de esas cosas que justamente Dios le estaba revelando a Juan allí en el libro de Apocalipsis sobre esos candeleros, sobre esas iglesias, era algo profético. Que aun cuando esas iglesias estaban allí como algo real que existían, eso tenía un significado mucho más profundo, mucho más allá. Y entonces cuando nosotros vemos de lo que justamente la iglesia de Éfeso era lo primero que tenía, ¿qué fue lo que Dios le quiso decir a esa iglesia primitiva? Que fue la iglesia donde había, wow, ese gozo, esa alegría, como todos nosotros lo hemos vivido, pero que llega un momento de nuestra vida donde esa lámpara como que se empieza a apagar. ¿Y por qué se empieza a apagar? Como dice la palabra de Dios, a causa del pecado, porque no nos hemos arrepentido. Y esa iglesia, mis hermanos, precisamente es lo que Dios quiere que hoy, que estamos viviendo una etapa bien distinta, bien diferente, podamos volver otra vez como los inicios, para que podamos estar allí en esa primera etapa, en ese primer amor, que era justamente como lo que nosotros decíamos. Hoy día nuestra boca es pesada para hablarle del evangelio a alguien más. Pero acordémonos cuando nosotros nos convertimos al Señor. ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Sí se recuerda? Y no es uno, todos nosotros hemos sido así. Yo me recuerdo, mis hermanos, que el día que creí, boté mis patines
y fui a hacerle un mandado a mi madre al abasto, a la bodeguita. Y yo me recuerdo de joven, que tenía como 15 años para ese momento, estaban otros compañeritos con los que jugábamos, porque así eran los barrios. Y yo le voy a decir la verdad, lo primero que hice es decirle a ellos lo que estaban, era, sabes, soy cristiano, anoche creí al Señor, me siento contento. Y a veces nosotros estamos alrededor de gente amiga. ¿Y por qué no le hablamos del evangelio como lo hacíamos al principio? Acuérdese. Porque precisamente, mis hermanos, hemos llegado a un momento determinado a perder ese gozo. Porque es un gozo de la salvación. Y entramos en un proceso justamente de rutina, de cumplir, de asistir, de ir. Como cualquier otro religioso. Dios quería que cada vez que el sacerdote entraba a ese lugar, no el pueblo, el sacerdote, el que iba a entrar en servicio, viera aquel candelabro que no era de cualquier cosa, era de oro puro, y que veía que esas luces estaban encendidas permanentemente. Yo me imagino, mis hermanos, la solemnidad con que cada vez que entraba el sacerdote, ya fuese diario o semanalmente, para hacer el cambio de los panes o ponerle aceite a aquellas lámparas de aquel candelabro, él se impresionaba. Y como él no tenía acceso al otro lugar, más todavía, porque ahí mucho menos podía entrar cualquier sacerdote. Entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y qué es lo que a nosotros como seres humanos nos ocurre, nos acontece dentro de nuestra naturaleza cuando algo está impedido de yo tenerlo? ¿Qué es lo que uno siente? Por un lado, curiosidad, pero ¿qué más? Tú de saber lo que hay ahí, ¿no? Uno dice, ¿y por qué no yo? Porque eran sacerdotes. Y entonces la pregunta es, ¿a qué se refería todo eso? Porque ahí estaba entonces, cerquita, como a punto de pasar allá, estaba un incienso quemándose, un altar del perfume, oloroso, fragancia, agradable. Y entonces el sacerdote, ¿qué hacía? Contemplaba, observaba. ¡Wow! Y aquí empieza, mis hermanos, algo que también a nosotros como creyentes hemos ido perdiendo esa capacidad de ese deseo de servicio, donde vemos el servicio a Dios como una carga, como un impedimento, como algo que de verdad me cuesta el yo poder avanzar en ese terreno. Cuando debería de ser todo lo contrario, como le pasaba a ese sacerdote que entraba a ese lugar y dice, wow, si yo pudiera tener acceso a eso. Y aquí, mis hermanos, dentro de este punto, de verdad que hay algo bien interesante, porque esto tiene que ver con el servicio a Dios. Mire, cuando el sacerdote se acercaba a aquel incienso de perfume que era allí, ¿con qué estaba relacionado el incienso en la palabra de Dios? ¿Con qué está relacionado? Díganmelo. Con oraciones. Porque así lo dice la Escritura, que nuestras oraciones son como incienso, como fragancias que suben a la presencia de Dios. Entonces, en primer lugar, aquel altar del perfume donde se quemaba aquel incienso tenía que ver con las oraciones de los santos que subían a la presencia de Dios. En otras palabras, era la súplica, era la disposición de que ellos podían así justamente poder hacer peticiones, ruegos, alabanza delante de ese Dios. Eso era lo que representaba justamente ese incienso que se quemaba allí en ese lugar del altar del perfume o el altar del incienso. Ahora, había algo bien interesante, mis hermanos, que lo podemos relacionar
Y sí quiero dejar terminado esta parte para que el próximo domingo podamos entrar a este otro punto de la mesa. Fíjese lo siguiente. Ahora, cuando nosotros empezamos a leer en Éxodo capítulo 27 y versículo 20 al 21, nos damos cuenta que aquel candelabro, aquella luz nunca se apagaba. Pero al mismo tiempo, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué era lo que enseñaba eso? Lo tocamos en la mañana de hoy. Espíritu Santo, ¿no? Usted misma lo tocaba sobre lo que tiene que ver con la apostasía. Y justamente cuando se introduce algo que no es, eso es lo que precisamente es como un rechazo, como un olor que apesta. Eso es apostasía. Eso es lo que justamente Dios le dice a la iglesia en Éfeso: si no se arrepiente, ¿qué va a pasar? Su candelabro, su candelero será removido. Y esto, mis hermanos, aconteció, porque yo lo he mencionado ya en otras prédicas, lo que pasó con la nación de Israel cuando en el templo ya no se estaba adorando a Dios como Dios le había enseñado. Y llegó un momento en que aunque estaba el templo, y aun cuando el Señor llegó al templo, ¿qué era lo que habían hecho de aquel lugar? Casa de ladrones, exactamente, es decir, imaginémonos con un lugar como era justamente el tabernáculo. Luego se hace algo majestuoso, precisamente que lo construye el mismo rey Salomón. Eso era algo tan hermoso, donde moraba la presencia de Dios, donde las cosas se hacían como tenían que hacerse. Y antes de la venida del Señor, ya dice la Escritura que la presencia de Dios no estaba dentro del templo, estaba fuera. Por eso, cuando nosotros estamos en Apocalipsis, que hay un versículo categóricamente para predicar la palabra que dice: yo estoy a la puerta. Vamos a repetirlo todo para que lo podamos entender y esto nos quede en nuestra mente. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, con él y él conmigo. ¿Qué significa eso? Y ese es un texto que te lo recomiendo para que tú puedas anunciarle a una persona el evangelio. Muchas veces las personas creen que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa estar a la puerta y llamo? ¿Está dentro o está afuera? Dígalo sin temor. El Señor está afuera y Él está tocando a la puerta, llamando para que el que tiene la autoridad, porque esto no es de emoción el aceptar el evangelio, es la persona quien decide y abre. ¿Por qué abre? Porque Dios puso en él, después de haber escuchado la palabra de Dios, le puso en él el deseo para que esa fe que genera creer en él pudiera tenerla para que pudiera abrir la puerta. ¿Sí me estoy haciendo entender? Todo esto tiene que visualizarlo para que a la hora de que yo quiero predicarle a alguien, la persona pueda entender. No se trata de religión, no se trata de cuántas veces vas a la misa, o cuánto oras, o cuánto rezas, como Él está afuera. Entonces la pregunta que tú le tienes que hacer a la persona es la siguiente: ¿cuándo, dónde y cómo abriste la puerta de tu corazón para que Cristo entrara? Te lo voy a repetir. Por eso, mis hermanos, esto tiene que ver con un nacimiento. Usted y yo y toda persona que ha creído en el Señor debe de saber cuándo, dónde y cómo se produjo ese nuevo nacimiento. Hay personas de repente que usted le pregunta y dice: mire, ¿y cuándo tú creíste? ¿Tú tienes una fecha de nacimiento? ¿Se te ha olvidado alguna vez? Ay, yo no me acuerdo cuándo yo nací. Incluso hasta esperamos esa fecha para poder celebrar ese momento del nacimiento, que no es el día más importante,
Porque dice la palabra de Dios que es mucho más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Sí o no? Se me quedaron muy serios. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque el día de la muerte, de todo lo que nosotros podamos entender, es que Él nos pueda permitir que esa lucidez no se me haya olvidado de que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. De que ese momento yo pueda estar conectado con Él, porque puede pasar muchísimas cosas a lo largo de la vida. Y que tú y yo no supimos ni cómo nosotros nacimos. Pero cuando mueres, ya la cosa es distinta, porque ya está basado en tu voluntad y en tus decisiones que has tomado a lo largo de la vida. Y esto es lo que precisamente el mismo Señor quería enseñarle a su pueblo. Esto, mis hermanos, de verdad es poderosísimo. Voy a ir terminando, no sé cuántos minutitos me quedan, creo que ya me pasé un minutito, pero voy a terminar con esto, mis hermanos. Mire esto. Cuando Dios quería que ellos entendieran esto, toca el tema del arrepentimiento. Y hay dos tipos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento para salvación y hay un arrepentimiento para reconocer que yo como iglesia me he desviado. Y si usted no me cree, simplemente observe lo que está pasando el día de hoy. Y voy a utilizar nombres para que usted se lo pueda comprender, que muchas veces esto no le damos ni siquiera la importancia. Unos se llaman pentecostales, otros se llaman bautistas, otros se llaman del séptimo día. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? No, mis hermanos, eso no aparece en la Biblia. Pero el hombre, dentro de su estrategia de creerse que él es mucho más sabio, como aquel hombre, cuando Dios le había dicho, es que no lo puedes tocar, no puedes tocar el arca. Y entonces cuando el arca se iba a caer, ¿qué hizo aquel hombre? Porque él creía que él podía proteger las cosas de Dios. Le metió la mano. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se murió en seco. Porque nosotros, mis hermanos, nuestra naturaleza humana, ¿qué es lo que nos hace creer? De que yo le puedo agregar o le puedo quitar. Y dice categóricamente la palabra de Dios que no le podemos ni agregar ni quitar a lo que Él nos ha enseñado. Y por eso es que cuando nosotros empezamos a leer todas estas cosas en el Antiguo Testamento, llega el momento de tanta solemnidad que muchas veces yo le digo a mi esposa, cuando yo salgo de aquí y voy a la casa, yo llego con un agotamiento que usted no se lo imagina. ¿Y sabe por qué? Porque procuro en mi cabeza buscar que no vaya a decir una palabra incorrecta que no esté basada en la palabra de Dios. Pero hoy en día hay gente que inventa, dice lo que mejor se le ocurre. Y esto, mis hermanos, es precisamente basado a lo que dice el libro de la palabra de Dios. Dios dio medida, dio señalamiento, dio posiciones, dijo cuándo, cómo, de qué manera. Y todo esto es para llevarnos a nosotros, a que nosotros podamos elevar el nivel de comprensión de lo que Dios quería que nosotros entendiéramos acerca de la santidad. Si hoy no lo es, estuviéramos viviendo bajo la ley, que no es la gracia de Dios, yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí estuviéramos en pie? Ninguno de nosotros, mis hermanos. Y eso es lo que de verdad, la palabra de Dios quiere que nosotros podamos aprender y conocer de lo que representa de verdad la gracia. No solamente lo que el Señor hizo en la cruz, produciendo para nosotros salvación, redención, sino que como sacerdote, vea bien, no podían entrar al lugar santísimo. Tenían ciertas restricciones. ¿Y qué es lo que dice el libro a los hebreos acerca de nosotros en relación al sacerdocio? ¿Qué es lo que dice? No me recuerdo la cita, pero ustedes sí. ¿Qué es? Nosotros hemos sido hechos sacerdote. Hemos sido hechos sumo sacerdote. No de cualquier linaje, no del linaje de Aarón, sino de ¿quién?
Creo que está en Pedro, si no me equivoco. ¿Ah? Pedro, ¿no? Si lo tienes allí, lo puedan citar. Vosotros sois linaje, Exactamente. santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Vale. Tenemos real sacerdocio. Eso es una maravilla, mis hermanos. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva de nuevo, mis hermanos, a comprender ese servicio del cual nosotros, cada uno de nosotros, está llamado a tener dentro de la iglesia. Mire, hay una palabra que en estos días cité en una de mis charlas que doy, no a la iglesia, pero que siempre me gusta citar porciones de la Biblia. Y hay una palabra que justamente el sabio Salomón dice categóricamente, dice que el diligente, ¿cómo? Gobernará, tendrá riqueza y todo, pero gobernará, es decir, será cabeza. Mientras que el negligente estará esclavizado, dependerá de otro. ¿Por qué quiero citar la palabra diligente? Miren, mis hermanos, nosotros tenemos que ser como soldados de Cristo, que el soldado que hace dentro de su profesión, o como nosotros conocíamos, no sé si aquí en México también creo que sí, Boy Scout. ¿Qué hace un soldado? No he sido militar, pero me gusta analizar y estudiar estos temas. ¿Sabe lo que hace un soldado? Siempre está dispuesto. Ni se ofrece, ni qué, ni se niega. Nosotros como creyentes, como miembros de la iglesia, y esto quisiera de verdad transmitirlo como una inquietud que siempre tuvo mi hermano Andrés, y que siempre la ha tenido, porque mientras tenga vida nosotros vamos a seguir hablando en términos positivos. Siempre me decía, Henry, yo añoro el momento en donde nosotros no tengamos que decirle a Pedro o a Juan qué es lo que tiene que hacer, sino que como soldados todos, en un momento determinado, cuando alguien dice, se necesita esto, usted levanta la mano, el otro levanta la mano, el otro levanta, y eso es algo maravilloso. Y Dios, que es el que ha ido formando a su iglesia como un solo miembro, por eso aprendimos del número 12 como administradores, del número 7 como plenitud, perfección. La iglesia, mis hermanos, se sostiene con una base sólida. No viene de afuera, no, sólida. ¿Quién la sostiene? Cristo. ¿Quién la sostiene? La iglesia, el Espíritu de Dios. Y nosotros estamos llamados a ¿qué? A hacer esa obra, ese ejercicio, ese mensaje que nosotros tenemos que transmitir. ¿Cómo? Como un solo cuerpo, como un solo miembro, como una unidad. ¿Sí se entiende eso, mis hermanos? Ojalá que este año que ya está terminando, mis hermanos, nosotros podamos convertirnos como iglesia. Y si tú me estás escuchando, en donde tú asistes, donde tú te congregas, tienes que tener esto bien claro. La iglesia de Dios es una unidad. No tiene nombre. Nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Y esa es la verdad de lo que enseña la palabra de Dios. Aquel candelabro no se le puso nombre, pero los hombres sí han querido hacer de ello una cantidad de aberraciones y que hoy en día nosotros las consideramos como de apostasía, porque empiezan a enseñar cosas rarísimas. Que si el candelabro aquí, que si el candelabro allá, que pongo esto, que incluso hacen hasta unas imágenes dentro de los mismos lugares de los templos, rarísimo, porque ellos consideran y creen que de esa manera están honrando a Dios. Dios lo ha enseñado en su palabra, la manera y la forma como lo vamos a hacer. Si mañana no tenemos a alguien que toque una guitarra y nosotros abrimos nuestra boca y cantamos, Dios se agrada de eso. No es una Dios nos perfecciona en todo lo que nosotros hagamos. Lo podemos hacer, lo tenemos como perfecto, pero no podemos sentir, ahora cómo hago que no tengo esto. No, Dios tiene su plan perfecto, mis hermanos, como un cuerpo que es único, que se llama la iglesia y que ha sido llamado a dar luz y a ser sal de la tierra.
que Él pueda bendecir su palabra y que Él pueda ayudarnos a darle esa solemnidad a lo que realmente Dios quería que conociéramos acerca de su santidad y cómo quería que nosotros pudiéramos proceder.